Hola chicos, les saluda el profesor Henry Niken del curso de Física y el día de hoy vamos a tratar un nuevo tema, ¿correcto? El tema que vamos a tratar se titula Física y Medición. Veremos lo que es una magnitud física, qué cosa es medir, la clasificación de las magnitudes y finalmente hablaremos del Sistema Internacional de Unidades. Bien, una magnitud física la vamos a entender como toda aquella característica o fenómeno físico que se puede medir. Es decir, se le puede atribuir un valor numérico y una unidad de medida correspondiente. Voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Aquí, por ejemplo, notamos una situación donde se encuentran unos niños que se encuentran en la playa y aquí alrededor yo podría medir algunas cosas, como por ejemplo la temperatura del ambiente, 37 grados Celsius, el área de la toalla, que sería de repente unos 0,4 metros cuadrados o 80 centímetros cuadrados. Podría medir el volumen del balde, que podría ser pues algunos centímetros cúbicos, ¿no? La velocidad con la que vuelan las gaviotas, la velocidad del viento, la fuerza con la que está nadando la niña, ¿no? Que puede ser unos 2, 5, 8 newtons de repente. Entonces, notamos que en una situación así existen muchas magnitudes que podemos contabilizar. Aquí menciono algunas de estas. Todo aquello que se pueda medir es considerada una magnitud física. Pero, ¿qué cosa es medir? Vamos a entender nosotros lo que es medir como una comparación. Vamos a comparar una magnitud con otra del mismo tipo, a la cual se le denomina patrón. Aquí te menciono algunas, por ejemplo, la unidad patrón de la masa es el kilogramo, del tiempo es el segundo, ¿no? Y así podríamos mencionar algunas. La unidad la vamos a entender como una magnitud que se toma como base de comparación en el proceso de la medición. Las magnitudes físicas son bastantes, es por ello que necesitan ser clasificadas. Y se pueden clasificar de dos maneras. Una de ellas es según su origen y la otra es según su naturaleza. Según su origen pueden ser a su vez fundamentales y derivadas. Las fundamentales se te dice que son independientes y además son 7. Tenemos a la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Las derivadas, en cambio, son todas aquellas que derivan de estas justamente, de las fundamentales, de ahí su nombre, y también se pueden formar de la combinación entre ellas mismas. Tenemos, por ejemplo, el área, el volumen, la velocidad, la fuerza, la energía, la presión, entre otras. Todas estas magnitudes que acabo de mencionar también pueden ser clasificadas de otra forma. Esta otra manera se llama según su naturaleza y pueden ser escalares o también pueden ser vectoriales. Hablamos de magnitudes escalares cuando estas básicamente para que queden definidas necesitan de un número y de una unidad, nada más, número y unidad. Son todas las magnitudes físicas fundamentales y además son, por ejemplo, la distancia, el área, la rapidez, el trabajo, la potencia, el voltaje, por mencionar algunas de las escalares. Y también pueden ser vectoriales. La diferencia entre una escalar y una vectorial, la más destacable, es que las vectoriales tienen una dirección asociada. Tenemos, por ejemplo, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el torque, el impulso. Todas estas magnitudes necesitan de una dirección para quedar definidas. En cambio, estas no necesitan de una dirección. Un ejemplo, yo puedo decir que te muevas una distancia de 5 metros y puedes desplazarte hacia donde tú quieras. Digamos, yo digo 180 kilómetros por hora. Eso de ahí, si yo no le digo cuál es su dirección, sería rapidez. Pero si yo digo hacia el norte, se convierte en velocidad. Entonces, si utiliza una dirección, eso implica que es una magnitud física vectorial. Ahora, ¿quién ha establecido todas estas magnitudes? ¿Quién se ha encargado de establecer la unidad que le corresponde a cada uno?
Eso lo estableció el Sistema Internacional de Unidades. Se reunieron, pues, ¿no?, los científicos en muchas conferencias, pero en la 11ª Conferencia Internacional se establece el famoso Sistema Internacional de Unidades, más conocido como el SI. Este tiene la característica de ser universal, unificado y coherente. Y tomó como base el sistema métrico MKS, que le corresponde al metro, kilogramo y el segundo. En noviembre del 2018, este sistema internacional decidió establecer que todas las unidades se van a definir en función de fenómenos que podían ser replicados constantemente. Un ejemplo viene a ser la masa. Por ejemplo, un kilogramo antes estaba representado por una masa sólida que se encuentra en un banco de París, pero no era estable. En cambio, con un fenómeno físico se podría establecer con mayor exactitud y precisión y se podría replicar en cualquier parte del mundo. Ahora, este sistema internacional es quien ha establecido para cada una de las magnitudes físicas fundamentales una unidad y un símbolo correspondiente. Y así, aquí te muestro algunas, por ejemplo, longitud, metro y su símbolo, la letra M minúscula. Así, como puedes ver por acá, segundos, la letra S minúscula, ¿no? El mol, que sigue siendo el mol. Para cada una de las unidades fundamentales, las magnitudes fundamentales, tiene su nombre y su unidad y tiene su símbolo correspondiente. Aquí, por ejemplo, tenemos otras que su nombre es un poquito largo, metro cuadrado, metro cúbico, metro por segundo al cuadrado, y sus símbolos se acortan, ¿no? Y tenemos algún caso donde se muestran unidades que reciben un nombre especial, como lo es el Hertz, el Newton, el Watts, el Joules, el Ohm, el Coulomb, que corresponden a nombres de científicos, ¿no? Y ahí están sus símbolos. El sistema internacional establece algunas normas para escribir correctamente las unidades. Por ejemplo, que el nombre de la unidad se escribe con minúscula. Si yo hablo de kilómetro, se escribe con minúscula. Si hablo de segundo, con minúscula. A eso se refiere. A cada unidad le corresponde un único símbolo, ¿no? Por ejemplo, hay unos chicos que le ponen un segundo, le ponen un seg. Y no debería ser así, debería ser 1S en minúsculas, nada más. Los símbolos procedentes de nombres propios se escriben con letra mayúscula. Profe, no entiendo. A ver, si yo te digo que hablo del ampere, ese ampere, la palabra que le corresponde a la magnitud se escribe con minúscula, pero su símbolo se coloca una letra A en mayúsculas. Lo mismo ocurre con la fuerza, cuya unidad de medida es el newton. Si yo me refiero a la magnitud, newton se escribe con minúscula, pero el símbolo de la unidad se escribe con mayúscula, N en mayúscula. Y al final de cada símbolo no se pone un punto, ¿no? Hay una costumbre antigua de ponerle un puntito después de cada unidad, y eso tampoco es correcto. Finalmente, para escribir de manera más práctica números muy grandes o números muy pequeñitos, se utiliza la notación científica. La finalidad es, pues, que se pueda entender de manera práctica a qué número se refiere. Y la notación científica debe tener siempre esta forma. Hacia este lado, una cifra, luego va la coma, luego va la cantidad de decimales que tenga, y al final lo vas a multiplicar por 10 elevado a la n, donde n puede ser un número positivo o un número negativo. También el sistema internacional ha establecido algunos prefijos que me van a ayudar a expresar cantidades grandes, como por ejemplo el tera, giga, mega, kilo, hecto, deca. Estos prefijos se anteponen a las magnitudes. Por ejemplo, yo puedo hablar del kilogramo o el kilómetro, o de repente de prefijos como el centímetro, milisegundo, miligramo, ¿no? Se le antepone a las unidades. Ahí tienes los símbolos, tienes sus decimales y también las potencias, que son bastante útiles, ¿no? Por ejemplo, el mili, que es 10 elevado a la menos 3, ¿no? Que vamos a ver un ejemplo más adelante.
Bien, y para terminar es necesario que recuerdes algunas equivalencias de longitud, masa y tiempo importantes, como por ejemplo de que en 1 kilogramo hay 1000 metros, creo que todo el mundo lo sabe, en 1 metro hay 100 centímetros y en 1 centímetro hay 10 milímetros. En cuestiones de masa, recuerda que una tonelada son 1000 kilogramos, 1 kilogramo 1000 gramos, 1 gramo 1000 miligramos. Y en cuestiones de tiempo, pues 1 hora son 60 minutos, 1 hora también puede ser expresado como 3600 segundos y 1 minuto son 60 segundos. En algunos casos, por ejemplo, les pueden tomar esta pregunta que está por acá. Te pueden pedir expresar en notación científica este número pequeñito, es un decimal bastante pequeño. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, este número siempre debe tener esta forma. Miren, vamos a ponerlo por acá, que sería este que está por aquí. Ahora, ¿por qué profesores tiene esta notación que usted le está poniendo? Miren, vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo a la notación científica, este sería el primer numerito, la primera cifra, y después de él debería de ir una coma. Así que acá debería estar la coma. Pero sin embargo, la coma se encuentra por aquí. Quiere decir que se ha desplazado cierta cantidad de espacios. Ayúdame a contar, mira. Acá son 3, acá son 3, ahí van 6 y un espacio más serían 7. Cuando se desplaza la coma decimal hacia la derecha, entonces digamos que el exponente es negativo, ¿no? El exponente es negativo. Y quedaría así nada más, pues, ¿no? Como han sido 7 espacios, iría a la menos 7. Si a mí me piden que exprese en notación científica este número que está por aquí, lo que tendría que hacer sería mover la coma. Pero, profe, yo no veo ninguna coma. Aquí, jóvenes, la coma está aquí, pero no se pone. ¿Y debería quedar dónde? Debería quedar aquí. De acuerdo a lo que hemos visto, siempre hay una cifra y después de esa cifra los decimales. Ahora, ¿cuántos espacios ha desplazado? A ver, acá tenemos 3, 6, 9. Pero como se ha desplazado en este caso hacia la izquierda, cambiaría y ya no va a ser el exponente negativo, sino va a ser positivo. A modo de resumen, cuando se desplaza la coma decimal hacia la derecha, es negativo el exponente y cuando se desplaza hacia la izquierda, es positivo. Si me piden convertir toneladas a kilogramos, existen muchas maneras. Una de ellas es la regla de 3 simple, pero otra también es esta que me interesa que manejes. Si yo quiero convertir toneladas a kilogramos, debo recordar la equivalencia. Una tonelada equivale a 1000 kilogramos. La tonelada yo lo podría poner arriba y el kilogramo lo podría poner abajo, pero lo hago así convenientemente. ¿Para qué? Para que se pueda simplificar. Tonelada con tonelada se simplifica y me va a quedar 2,4 por 1000. 2,4 por 1000 me va a salir 2400 y ya estaría automáticamente convertido en kilogramos. Y esta manera de convertir, por ejemplo, 8 milímetros a metros, debo recordar que este prefijo mili le corresponde a 10 elevado a la menos 3. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto en el cuadro? Entonces quedaría expresado de esta manera. En clase vamos a resolver más ejercicios. Eso sería todo por ahora. Hasta luego.